La Iglesia Bautista Betel les comparte la predicación La Restauración, dirigida por el pastor José Luis Sosa. Esperamos que pueda compartir este mensaje y sea de bendición para todos ustedes. Dicen que había un monje zen que un día iba caminando por un camino. Los monjes zen no pueden tocar mujeres. Bueno, no las pueden ni ver a las mujeres. Tienen prohibido ver mujeres. Y no digamos tocarlas, o sea, ni siquiera acercarse y saludar a una mujer. Dicen que venía este monje y venía con su discípulo. Y entonces llegaron a la orilla de un río y había una mujer que quería cruzar, pero no podía. Entonces el monje zen le dijo, pues a ver, ven, se la subió, acuestas a la mujer y la cruzó el río, pasó el río y la bajó, ¿no? Y el discípulo estaba así. ¿Y ahora qué le pasó al maestro? Ya caminaron mucho trecho, ¿no? Y entonces el discípulo le dijo al maestro, maestro, yo traigo una carga que no me puedo quitar. Dice, dime, es que ¿cómo te atreviste a cargar, a tocar una mujer? ¿Cómo te atreviste a hacerlo? Eso está prohibido para los monjes. Y le dijo, mira, te voy a decir, yo agarré a esa mujer a la orilla del camino y la dejé terminando el río, a la orilla del río, y me la quité cruzando el río. Tú la sigues cargando. Ya, quítatela. Les platico este incidente, hermanos, porque cuando estaba preparando este mensaje, voy a cerrar lo que escribí, porque no lo necesito. Cuando estaba estudiando para este mensaje, me acordé de muchos incidentes y de lo importante que es para el cristiano entender el asunto de la restauración. La restauración es un asunto crucial en nuestra vida. De tener vidas destruidas, de tener vidas completamente hundidas en el pecado, Dios nos restauró. Dios nos ha restaurado. Dios ha hecho nuevas criaturas de nosotros. Y eso no quiere decir que no volvamos a caer, hermanos. Y aunque ya somos cristianos, seguiremos cayendo. Y Dios nos sigue restaurando. Y nos seguirá restaurando. Le voy a decir cuál es el problema de la restauración. Que es el lugar donde a Satanás le gusta más trabajar. Precisamente allí es donde a Satanás le gusta más trabajar. Cae un hermano, ¿verdad? Lo vemos caer, lo vemos hundirse, ¿verdad? Y entonces todos los buenos levantamos el grito en el cielo, ¿verdad? Nos rasgamos las vestiduras y entonces señalamos a ese hermano y ese hermano viene, se acerca arrepentido, pide perdón, ¿verdad? Pero todos los buenos nunca levantamos de él aquel señalamiento y entonces le hacemos el juego al enemigo. El hermano que cayó por la culpa, ¿verdad? Nunca más vuelve a sentirse merecedor de nada por haber caído en aquel pecado tan terrible. Cae en la culpa y no entiende que Dios nos restaura completamente, no obstante lo que hayamos hecho. Dios no quiere que pequemos. Pero si lo hacemos, podemos ser completamente restaurados. Y del otro lado, el juego, ¿verdad? Es de aquellos buenos fariseos que señalamos que nunca más levantaremos a ese hermano por aquel pecado terrible que cometió. ¿Y sabe qué, hermano? Le estamos haciendo el juego a Satanás. Y mientras nosotros estamos en este juego, Satanás feliz, porque no hemos entendido lo que es la restauración. Y antes de hablar de lo que hay en Josué, quisiera que recordáramos aquel pasaje que nos leyó nuestra hermana Portocarrero, de Juan, de cómo Jesucristo viene al mar de Tiberias para restaurar a uno de sus discípulos. Cristo vino al mar y se reunió con todos para restaurar a uno.
que es Pedro. El Señor sabía que Pedro necesitaba ser restaurado. Y el Señor es increíble. Fíjense nada más. No le reprochó absolutamente nada. Nada. No le dijo, bueno, Pedro, pues te vamos a tener que disciplinar, ¿verdad? Te vamos a quitar de apóstol un tiempo, ¿verdad? No vas a ser apóstol, te vamos a levantar, te vamos a castigar, y si después de un tiempo vemos que tu conducta se mejoró, porque esa es la disciplina bautista, ¿verdad? Farisea, si vemos que después de un tiempo tú has mejorado tu conducta, entonces probablemente otra vez pensemos en que seas apóstol. Jesús no le dijo eso. Simplemente los dos sabían qué había pasado. Fíjense nada más. Todo lo que habló Jesús con Pedro estaba alrededor de un fuego. Donde Pedro le negó fue alrededor de un fuego. Pedro estaba calentándose en un fuego cuando una criada le dijo, oye, ¿tú eres de aquellos? Y luego el pariente del otro, del que le acordó, oye, ¿tú eres de aquellos? Yo te vi ahí en la turba. Y Pedro lo negó allí en el fuego. Y exactamente en un fuego, cocinando un pescado, ahí estaba el Señor, hablando con Pedro. Nunca le reprochó nada. Y estableció el Señor la relación de amor que ambos tenían. Y las mismas veces que Pedro le negó, fueron las que el Señor le preguntó si lo amaba. Por eso en la tercera Pedro se entristece, porque Pedro se acordó. Esta es la tercera, las 3 veces que yo le negué. Y el Señor le dice simplemente, sígueme, sígueme. Estás completamente restaurado. Hermanos, si no entendemos esto, si no entendemos lo que es la restauración de Dios, si no somos nosotros capaces de aprender a restaurar al hermano que cae, si no somos capaces de hacer lo que hizo el Señor, le estamos haciendo el juego al diablo. Le estamos haciendo el juego al diablo, porque él precisamente quiere tener a unos y a otros perdidos en este círculo de reproches. Mire, hermano, el gran problema es que nos desgarramos las vestiduras por los pecados que se ven, nunca por los que no se ven. Por eso sí, vemos al hermano que llegó borrachito o lo que sea, y pecado. Yo le voy a contar algo. Yo un día fui con un pastor, predicador, a pedirle perdón por si lo había ofendido en algo. Y ese pastor, predicador, nunca me perdonó. Y yo no sé qué sea peor, hermano. No lo juzgo. Pero a veces son pecados que no vemos. Los que tal vez son más graves. Y por aquellos no nos desgarramos las vestiduras, nuestra justicia propia, nuestra soberbia, nuestra altivez. Y tal vez por ellos
ni siquiera los volteamos a ver. Esto es lo que quería decirles antes de empezar la predicación, hermanos. Hablarle de corazón a corazón. Porque yo sí he visto, lo he palpado, lo he visto, cuando una vida que Dios ha restaurado, esa persona no ha querido vivir en la restauración de Dios y los de su alrededor no han querido restaurarla completamente, y los estragos que el enemigo hace. Pero vayamos a Josué, que eso es lo que nos atañe en este momento, después de haberles dicho esto. Israel había cometido pecado. Israel había enfrentado una derrota por su pecado. Israel había tenido que enfrentar la derrota ante un pueblo pequeño que en su soberbia dijo: no, espérame, mandemos 2,000 personas. Ya vimos que mandó el Señor, le dijo 30,000 van a ir contra Jai. Pero Josué, ¿qué dijo? No, mandemos 3,000, el 10%, con el 10% podemos. Y en la soberbia de Israel, el Señor los hace tener una derrota precisamente por su pecado. Y vimos también la vez pasada que Israel consulta al Señor, se arrepiente de su pecado, va al Señor arrepentido y juzga su propio pecado. Y se arrepiente y se aparta de su propio pecado. Y ahora vemos los resultados de haberse arrepentido. Primero, Dios restaura la comunión. Versículo 1, Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Nuevamente Jehová vuelve a hablar. Si vemos en el capítulo anterior, ni Josué consulta a Dios, ni escuchamos a Dios hablar. La comunión está interrumpida, el pecado ha interrumpido la comunión entre Israel y Dios. Y lo primero que Dios hace una vez que nos hemos arrepentido, una vez que hemos ido a Él, una vez que hemos confesado nuestro pecado y que hemos ido al Señor para juzgar nuestro propio pecado a los pies de la cruz, es que Dios restablece la comunión. Dios restablece la comunión. Mire, hermano, cada vez que pecamos, cada vez que tenemos ahí un pecado escondido, oculto, como estaba el oro y la plata y el manto babilónico, ¿verdad? Escondidos ahí en la tienda, ahí enterrados, y tenemos ahí un pecado, lo primero que pasa en nuestra vida, ¿verdad?, es que no queremos tener comunión con Dios. Nos pesa leer la Biblia, nos pesa orar, ¿verdad? Perdemos porque sabemos que antes de orar, que antes de ir al Señor, si somos sinceros, tenemos que confesar ese pecado. Si esto continúa, ya no queremos ni siquiera venir a la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque nos pesa. Hemos perdido la comunión con Dios. Pero una vez que hemos ido al Señor y nos hemos arrepentido, ¿verdad?, lo primero que se restablece es nuestra comunión con Dios. Nuevamente Dios vuelve a hablar. Nuevamente Dios vuelve a dar instrucción. Y lo más importante, vuelve a prometer una victoria. Hey, no les dijo: no, ya la regaron, ¿verdad? Ya olvídense de las victorias, ¿no? Los voy a tener en observación a ver cómo se portan de aquí en adelante. No les dijo eso. Ya no son mi pueblo. Bueno, los voy a bajar de mi pueblo y a ver cómo andan durante un tiempo, ¿verdad? Después de ese tiempo prudente, ¿verdad?, que veamos que sí obedecen, otra vez los voy a subir a la categoría de mi pueblo. No les hizo eso. Dice: ahora sí, vamos a ir a Ai y lo vas a tomar porque yo Ai lo entregué ya en tu mano. Eres mi pueblo,
y entregué a Ai en tu mano. Segundo, Dios restaura nuestra vida de victoria. Dios nos ha dado una vida victoriosa. Dios nos ha prometido una vida victoriosa que el pecado destruye. Y una vez que hemos confesado ese pecado y que hemos ido al Señor arrepentidos, Dios restaura nuestra vida de victoria. Versículo 16. Y todo el pueblo que estaba en Ai se juntó para seguirles y siguieron a Josué siendo así alejados de la ciudad, y no quedó hombre en Ai ni en Betel que no saliera tras de Israel para seguir a Israel, y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Entonces Jehová dijo a Josué: extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía, y levantándose prontamente de su lugar los que estaban en la emboscada corrieron, luego que él alzó su mano, y vinieron a la ciudad y la tomaron y se apresuraron a prenderle fuego. Y los hombres de Ai volvieron el rostro, y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo, y no pudieron huir ni a una ni a otra parte, ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que le seguían. Los agarraron en medio. Iban corriendo, ¿verdad? Persiguiendo a unos, voltean. La ciudad está quemando, quieren regresar, salen de Ai, quieren volver y ya los tenían a dos fuegos. ¿Sí? Dios restaura una vida victoriosa. Los de Ai estaban confiados. Los de Ai no cambiaron la estrategia. Los de Ai dijeron: mira, otra vez vienen los israelitas, pues igualito que la última vez, ¿verdad? Los vamos a derrotar. Déjeme decirle algo, hermanos. Dios transforma nuestras derrotas en victorias. Dios aprovecha nuestras derrotas. Fíjense nada más qué maravilloso Dios tenemos. Dios aprovecha nuestras derrotas para hacerlas victorias. Eso es lo más maravilloso de Dios. Usted puede decir: sí, la regué, pequé, me equivoqué, cometí este error. Pero si usted se arrepiente y va arrepentido al Señor y se para en la palabra de Dios con la promesa de esa restauración, téngalo por seguro que Dios va a levantar una victoria de en medio de esa derrota que usted vivió. Eso es lo más maravilloso de Dios. Dios aprovechó esto, aprovechó hacer una victoria de en medio de la derrota de Israel. Aprovechó la confianza de los de Ai. Aprovechó que estaban confiados. Ya habían derrotado a Israel una vez, ¿por qué no habían de derrotarlos una segunda vez? Los de Ai no cambiaron la estrategia. Y fíjense, aquí se cumple lo de Romanos 8:28. Se cumple completamente lo de Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Pero ojo, fíjense bien lo que dice. Porque a veces mal usamos a veces usamos este versículo como un talismán mágico, ¿no? Es que todas las cosas ayudan a los que, ¿no? Fíjese lo que dice. Y sabemos que los que aman a Dios, no dice los creyentes. ¿Qué dice? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A mí me impresiona. Hay una parte de la Biblia que a veces uno pasa. Primera de Tesalonicenses 2:17. Fíjense lo que le escribe Pablo a los tesalonicenses. Es bien interesante. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Pablo quería ver a los tesalonicenses, tenía muchas ganas de verlos. Por lo cual quisimos ir a vosotros. O sea, Pablo se había propuesto muchas veces ir a Tesalónica. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, ¿pero qué? Pero Satanás nos estorbó. Fíjese nada más.
Pablo tenía toda la intención de ir a Tesalónica. Y lo intentó una y otra y otra y otra vez, ir a Tesalónica, pero en cada ocasión que pasaba, Satanás lo estorbaba. Bueno, pues lo siguió estorbando. De hecho, Pablo ya no pudo ir a Tesalónica. Entonces, en lugar de eso, ¿qué hizo Pablo? Como ya no pudo ir porque Satanás lo estorbó, entonces, ¿qué hizo Pablo? Les escribió otra carta, segunda de Tesalonicenses, que si usted la lee, es la carta que mejor nos describe al anticristo. En esa carta Pablo nos da una descripción muy exacta acerca del anticristo. Y fíjese, por ese estorbo que puso Satanás, Pablo tuvo que escribir segunda de Tesalonicenses, que ha sido una bendición hasta nuestros días. Usted, hermano, es bendecido en esa carta porque Satanás estorbó a Pablo. Le voy a dar otro ejemplo. Timoteo es de Listra. Si usted lee Hechos, usted va a ver que en un lugar donde apedrearon a Pablo y casi lo dejan muerto fue en Listra. Allí apedrearon a Pablo. Lo sacaron de la ciudad apedreado al pobre de Pablo. Y de en medio de ese fracaso, ¿verdad? De allí, de esa ciudad donde apedrearon a Pablo, de esa ciudad es ¿quién? Timoteo. Y como le dice Pablo a Timoteo, mi compañero de milicia, mi consiervo amado. Vea cómo Dios saca victoria de en medio de las aparentes derrotas que tenemos los cristianos. Pero la condición es, hermano, arrepentirnos. La condición es el arrepentimiento. Porque mientras ocultemos nuestro pecado, nunca vamos a ver esto. Dios restaura nuestra posición en Cristo. Mire, hermano, no quiere decir que dejemos de ser hijos de Dios. Si usted peca, no deja de ser hijo de Dios. No pierde usted la salvación tampoco. No deja usted de ser quien es en Cristo. Pero sí perdemos, hermano, la perspectiva de lo que somos en Cristo. ¿Sí me explico? No que perdamos nuestra posición en Cristo, sino perdemos de vista lo que somos en Cristo. El pecado nos ciega para ver lo que somos en Cristo. De hecho, usted ve a un hermano derrotado y ¿qué le va a decir? No valgo nada, Dios no me escucha, empieza a quejarse de cosas y de culpar a Dios de cosas que no son ciertas. Dios la trae contra mí, ¿verdad? Dios no me protege, Dios ya me abandonó. ¿Por qué? Porque ha dejado de ver ese hermano ¿qué? Su posición en Cristo. Y Dios restaura nuestra posición en Cristo. Versículo 25 y 26. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000 todos los de Ai, porque José no retiró su mano que había extendido con la lanza. Josué, tipo de Cristo, no dejó de extender su mano. Ahí está nuestro Cristo, en una posición, y nosotros respecto de Él en la posición. No hemos dejado de ser hijos de Dios, pero se restaura nuestra visión de que somos hijos de Dios, de que somos su pueblo, somos sus hijos, somos sus siervos, de que hemos sido restaurados y de que allí está nuestra posición.
Es tan triste ver, les podría platicar 3 o 4 casos que yo he visto, no puedo decir sus nombres, pero de hermanos con una posición en Cristo, con un llamado a ser ministros, pastores, con un llamado, con unos dones para ello, y que después de una caída simplemente abandonaron. ¿Por qué? Porque dejaron de ver su posición en Cristo. Porque ya no se sintieron merecedores, porque la culpa los abrumó, porque se autoderrotaron, porque dejaron de ver nuestra posición en Cristo. Y finalmente, y esto, hermano, es una advertencia para todos, cuidado. Esto es una advertencia para todos, para mí y para usted. Cuidado. Dios se hace cargo de nuestros enemigos. Si usted ha sido restaurado, hermano, si usted se ha arrepentido y ha tomado su posición en Cristo, y ha tomado su posición en la palabra de Dios, Dios se hace cargo de nuestros enemigos. Versículo 29, y al rey de Ai lo colgó de un madero hasta caer la noche. Y cuando el sol se puso, mandó José que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Si usted es restaurado y retoma su posición en Cristo, sus enemigos van a tener que enfrentar la cruz. El rey de Ai fue colgado de un madero, Déjeme decirlo, fue crucificado. La crucifixión no era una invención romana, era una invención del Medio Oriente. Tan es así que hay una advertencia de la crucifixión en Deuteronomio 21, léalo por ahí. Sus enemigos van a tener que enfrentar la cruz. Y hermano, déjeme decirle algo, yo tiemblo. Yo tiemblo. Le voy a decir por qué. Cada vez yo he visto en mi vida y en las vidas de otros que cuando un hombre toma su posición en la palabra de Dios, su posición en el Señor, firme, todos aquellos enemigos que tiene, Dios los pone en su lugar. Déjeme decirle, a veces de muerte, y yo lo he visto, de muerte. De muerte. Desafortunadamente no le puedo platicar pelos y señales, pero incluso de muerte. Cuidado, hermano, cuidado. Porque si usted quiere levantarse como enemigo de aquel que ha sido restaurado por el Señor, Dios lo va a enfrentar con la cruz. Dios lo va a enfrentar con la cruz. Yo no he visto, hermanos, quien haga esto y se salga con la suya. No he visto hoy uno que se salga con la suya. Tarde o temprano enfrenta la cruz. Tarde o temprano. Lo he visto en mi propia vida y lo he visto en la vida de muchos otros. Y ahí está. El rey de Ai, que tuvo que enfrentar la cruz. Fue colgado de un madero
y le echaron un montón de piedras. Y hermano, tiemble. Aquí sí le digo, tiemble. Tiemble. Porque si usted se hace enemigo de un hermano, si usted se hace enemigo de un hermano que ha sido restaurado, que tiene una posición en Cristo, que ha tenido una posición en Cristo, tiemble. Y hermano, si usted cayó, pero usted vino al Señor, se arrepintió y tiene una posición en Cristo, confíe. Confíe. Dios es el que hará juicio sobre sus enemigos. Cuando Dios restaura es completamente. Dios no restaura a medias, hermano. Así como restauró a Pedro, nos puede restaurar a nosotros, completamente restaurados. ¿Podemos nosotros también restaurar al hermano? ¿Podemos también nosotros hacerlo como lo hace Dios? ¿O nos convertiremos en enemigos de estos hermanos? Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tus bendiciones. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por este día en que la podemos estudiar, Señor. Gracias porque tú eres un Dios justo. Te pedimos, Señor, que ahora tengamos un corazón dócil, Señor, a lo que dice tu palabra. Tengamos un corazón dócil, Padre. Un corazón sensible, Señor. Para entender, Señor, que todos hemos pecado. Que no podemos pararnos delante de ti, Señor, más que a través de la sangre de tu Hijo. Que no somos justos sino solamente por el sacrificio de nuestro Señor. Y que, Padre, podamos siempre actuar correctamente, Padre, sabiendo que tú restauras al hermano, Señor, sabiendo que tú restauras a tu pueblo. Cuando tu pueblo viene a ti, tus hijos vienen a ti arrepentidos, Señor, confesando sus pecados. Tú nos limpias completamente y nos restauras, Padre. Te damos gracias por esa bendición, Señor. Y que, Padre, podamos siempre actuar de esta manera con aquel hermano, con nosotros mismos, Señor, cuando hemos caído. Que tú nos des un corazón con amor, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.